Buenas tardes. Vamos a presentar un resumen de lo que oportunamente fue la clase de la cátedra de Hormigón 1, donde se trató el tema de deformaciones en vigas y losas. Hemos mencionado previamente en la clase de control de fisuración que actualmente utilizamos métodos de diseño para los elementos de hormigón armado basados en estados límites últimos. Estos requisitos, este avance en el conocimiento del comportamiento de las estructuras de hormigón armado, permiten asegurar un adecuado comportamiento bajo los estados últimos, es decir, bajo cargas mayoradas en rotura. Pero no necesariamente garantizan un comportamiento adecuado bajo el nivel de cargas de servicio. Esto se ve cada vez más claro en la medida que los códigos evolucionan, ajustando los coeficientes de seguridad bajo cargas últimas, el potencial problema de no atender las situaciones de nivel de cargas de servicio. Al respecto del CIRSOC 201-2005, basado en el ASI 318-2005, establece en el artículo 9.5 los elementos de hormigón armado solicitados a flexión se deben diseñar con una rigidez adecuada que permita limitar las flechas o cualquier deformación que pudiera afectar en forma negativa tanto la resistencia como el comportamiento en servicio de la estructura. Repasando los estados límites de servicio, haciendo una clasificación sencilla, tenemos fisuración, que ya la hemos visto en la clase previa, el control de la misma, deformaciones y vibraciones, control de las mismas. En la presente clase vamos a tratar estas últimas dos. En décadas anteriores, entre el año 40 y el año 75, no era tan relevante verificar en general las condiciones de fisuración y deformaciones. ¿Por qué decimos esto? Porque el diseño de las secciones habitualmente se enfocaba mediante el método llamado de tensiones admisibles, con coeficientes de seguridad elevados y por ende bajas tensiones de trabajo en hormigón y acero. Si bien había incertidumbre respecto del coeficiente real de seguridad de rotura, porque no era posible determinarlo, el método conducía a secciones robustas. Por otro lado, en esa época se solía utilizar acero liso, con tensiones de fluencia del orden de 2.400 kilos por centímetro cuadrado, y esto conducía a que para un determinado momento a tomar, las secciones de acero requeridas a ese fueran significativamente mayores que con el acero que utilizamos habitualmente ADN 420 de 4.200 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué implicancias tiene esto? Que por un lado arriba vemos que una sección de hormigón no fisurada se puede considerar el momento de inercia como el de la sección homogeneizada equivalente, donde la sección de acero se reemplaza por n veces la sección. Para reemplazar la sección de acero por la sección de hormigón, se multiplica la sección de acero por n veces, donde n es la relación de módulos de elasticidad de acero y hormigón. Entre 8 y 10 se pueden considerar. Por lo tanto, la sección queda con aletas. En estado fisurado, por hipótesis por debajo del eje neutro, el hormigón traccionado no colabora. Esto es, veremos qué tan cierto es para el nivel de carga de servicio. Consideramos el momento de inercia fisurado en estado 2 y por lo tanto tenemos por encima del eje neutro la sección de hormigón comprimida y la armadura comprimida en su área equivalente y por debajo solo n veces la armadura traccionada. En base a eso desarrollamos en la clase anterior y vamos a repasar el momento de inercia de la sección fisurada y crítico. En la actualidad, el mejor conocimiento de los materiales componentes y el desarrollo del método de diseño bajo cargas últimas, método de estados límites sería un método de rotura, permitieron lograr ajustar estos diseños con secciones más esbeltas y coeficientes de seguridad
globales más reducidos. A modo de ejemplo, con el antiguo reglamento CIRSOC 20182 vigente en nuestro país hasta hace una década atrás, hasta el 2013, basado en las normas DIN 1045 alemanas de la década del 70, el coeficiente de seguridad global a flexión, o sea, para roturas dúctiles, era 1,75. Según el código ASI 318 del año 99, acá tenemos que asumir una relación entre D y L, peso propio y sobrecargas, asumiendo una sobrecarga igual a un medio de la carga permanente, el factor de seguridad global es del orden de 1,67. Y según el código ASI 318-2005, para la misma relación de sobrecarga a cargas permanentes, el factor de seguridad global se reduce a aproximadamente 1,48, pudiendo ser algo menor, porque en realidad, por ejemplo, para estructuras de edificios, la componente D es superior al 70%, 75% del total de D más L. Lo visto tiene naturalmente una incidencia directa sobre las tensiones en el acero bajo cargas de servicio. Y como estudiamos en fisuración, va a tener incidencia en la fisuración y por tanto en las flechas, que experimentan bajo cargas de servicio tanto las vigas como las losas. Entonces se vuelve cada vez más relevante las verificaciones y controles para asegurar un comportamiento adecuado bajo cargas de servicio de nuestra estructura, en forma global y local. Naturalmente, el proceso constructivo, desde la etapa de elaboración del hormigón, colocación y curado del mismo, desencofrado en los tiempos mínimos establecidos y no antes, son factores muy importantes para lograr que, una vez desarrollado un proyecto correcto, la ejecución sea adecuada para que el resultante, la respuesta de la estructura sea satisfactoria. La flecha que se puede esperar o presentar en un dado elemento, al igual que el espesor de fisuras, es una variable aleatoria, por lo que solo podremos lograr, mediante un estudio razonable, una estimación del valor real que se pueda producir, más allá del enfoque del código que utilicemos. Podemos lograr estimar el valor real que se pueda producir. Es importante que tengamos presente esto. El CIRSOC 201-2005, al igual que el código ASI 318, propone dos criterios para el control de las flechas bajo cargas de servicio. El llamado método indirecto aproximado con el control de esbelteces y por defecto el cálculo de las flechas esperables. Un posible criterio entonces es solo aplicable a elementos sometidos a flexión que no estén ligados a piezas no estructurales o cerramientos que puedan dañarse por deformaciones excesivas. Sería controlar las esbelteces o alturas mínimas de los elementos, tal que se garantice que las deformaciones se mantengan dentro de límites aceptables, y este enfoque está basado en la experiencia. En nuestro reglamento se plantea esta tabla, que tiene algunas consideraciones a realizar, que las vamos a mencionar, en las cuales se describen elementos como losas macizas armadas en una dirección o vigas o losas nervuradas en una dirección, altura o espesor mínimo del elemento y condiciones de borde, simplemente apoyados, con un extremo continuo, con ambos extremos continuos o en voladizo. Entonces la altura o espesor mínimo, H, para una losa maciza armada en una dirección simplemente apoyada, estará establecida como L sobre 20. Esta tabla nos permite estimar alturas, ¿sí?, en función de estas condiciones. Pero podemos observar que no interviene la variable intensidad de cargas en la misma. Podemos tener una losa maciza simplemente apoyada con una intensidad de cargas leve o moderada, o una losa maciza simplemente apoyada con una intensidad de carga de servicio
importante, elevada, y no parece ser razonable establecer alturas o esbelteces iguales para ambas situaciones. Acá vemos a la izquierda patologías muy graves en un edificio de construcción que sufrió luego problemas más grandes todavía, y a la derecha, en función de que en negro estaría la viga más deformable, los cuadros típicos de fisuración que se pueden producir en los cerramientos en función de cuál de los elementos, inferior o superior, sea más deformable. Acá voladizos, en donde aparecen fisuras marcando evidentemente potenciales deformaciones importantes en esas zonas. Entonces, considerando lo que acabamos de mencionar, podemos cotejar estos valores de deformaciones admisibles con otras normativas o códigos. A modo de ejemplo, la norma española de hormigón estructural del 2008 o el Eurocódigo S2, que consideran sí la cuantía de armado, es decir, están considerando la intensidad de las cargas actuantes. A modo de ejemplo tenemos, para una viga simplemente apoyada, el código ASI 318 establece una esbeltez límite 16. Las normas españolas de hormigón estructural y el Eurocódigo S2 establecen que si la cuantía es baja, la esbeltez puede ascender a 20 y si la cuantía es elevada, se debería reducir a 14. Para una viga interior continua podemos hacer el mismo tipo de consideración. El código ASI 318 establece una esbeltez límite 21. Las normas españolas y los eurocódigos establecen que para bajas cuantías asociadas con bajas intensidades de carga de servicio, las cuantías pueden elevarse a 30 y para la situación opuesta a 20, se reducen a 20. Para una viga interior de una losa unidireccional, el código ASI 318 establece el esbeltez límite 28 y las normas españolas y los eurocódigos establecen un valor semejante para bajas cuantías 30 y un valor menor de 20 para cuantías elevadas. A priori pareciera más racional el criterio de las normas españolas de hormigón estructural y el Eurocódigo S2. En la bibliografía también existe información con sugerencias cuando existan cerramientos sobre vigas y losas factibles de dañarse. Esta tabla está adaptada del libro de MacGregor y es más restrictiva. Fíjense que en elementos aparece ahora la cuantía, en términos mecánicos, la cuantía geométrica por FI sobre FC, y la relación entre D y D más L. ¿Por qué aparece D sobre D más L? Porque tiene en consideración que cuanto mayor sea el aporte de D frente a las sobrecargas totales de servicio, las deformaciones por fluencia a mediano y largo plazo van a ser más importantes. Entonces, el primer renglón es para D sobre D más L menor o igual que 0,5 y el segundo es para D sobre D más L mayor o igual que 0,5 y se reducen más las esbelteces que podemos plantear como límites. Estamos considerando las deformaciones diferidas. Esta tabla es una tabla que no está en el reglamento, no está en el código, pero parece mucho más racional que lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, porque nosotros finalmente lo que nos va a generar, ya lo vamos a evaluar durante la clase, dificultades con respecto a las flechas activas van a ser las deformaciones instantáneas más las de largo plazo. Y ahí interviene el tema de fluencia lenta y contracción de fragua. Y en la fluencia lenta interviene la relación entre D y D más L. Con respecto al enfoque de limitar las flechas, en nuestro reglamento aparecen tipos de elementos, deformaciones o flechas a considerar y deformaciones límites en función de la luz. La luz sobre 180, la luz sobre 360, la luz sobre 480, la luz sobre 240. Por ejemplo,
Entrepisos que no soporten ni están unidos a elementos no estructurales que puedan sufrir daños por grandes flechas. Flecha instantánea debida a la sobrecarga L sobre 360 es la deformación límite. Cubiertas o entrepisos que sí soportan o están unidos a elementos no estructurales que puedan sufrir daños por grandes flechas. Y ahí aparece una consideración, parte de la flecha total que ocurre después de la construcción de los elementos no estructurales, es decir, la llamada flecha activa. L sobre 480, es más restrictiva la deformación límite. Con respecto a las flechas máximas admisibles, en el Comité ASI 435 se especifica que la flecha activa debe ser menor que la luz sobre 600 o 7,5 milímetros. Esto es más restrictivo que lo establecido en nuestro reglamento o en el código ASI 318 que para igual condición fija L sobre 480. Esta es la tabla que establece deformaciones en la norma brasilera NBR 6118 del año 2014, donde podemos marcar algunas situaciones particulares para estructuras en servicio, para elementos no estructurales, losas o paredes, ¿sí? Tanto deformaciones en vertical como movimiento lateral de edificios. Habría que consultar la tabla para ver qué consideración queremos controlar, y es un modo de comparación para las situaciones de nivel de servicio de otro código normativo. Las flechas activas, cuando utilizamos vigas que son susceptibles de sufrir deformaciones a mediano o largo plazo importantes, pueden generar patrones de fisuras sobre los elementos rígidos de cerramiento, más allá de otros problemas. Razones para controlar las deformaciones bajo cargas de servicio. Tenemos diversas razones, muchas son intuitivas y otras las mencionaremos. Daños a otros elementos no estructurales como cerramientos o carpinterías, tal cual lo mencionamos. Funcionalidad en cuanto a drenajes. Imaginemos que en una azotea la losa tiene una flecha tal que la pendiente para drenar el agua desaparece. Funcionamiento de puentes grúa. Un puente grúa admite como deformaciones límites valores muy reducidos del orden de L sobre 1000, la luz sobre 1000. Entonces, si la viga sufre deformaciones cercanas a ese rango o mayores, puede ser perfectamente segura bajo el concepto de evaluación de estados límites últimos, pero no va a cumplir con su función, porque el puente grúa no va a poder circular sobre la misma. Estéticas, el impacto psicológico que sufren los ocupantes de ese edificio, y confort. En este caso, sobre el final de la clase hablaremos de vibraciones y la percepción de las mismas por los usuarios. En cuanto a la clasificación de las flechas, tenemos las llamadas instantáneas, apenas se produce la carga se generan, y las diferidas, a diferencia de una viga metálica, están asociadas con la particularidad que tienen las estructuras de hormigón armado del fenómeno de contracción de fragua y fluencia lenta, los fenómenos reológicos. Y no es una componente despreciable, sino que las deformaciones diferidas solas por sí mismas pueden ser del orden de 2 a 3 veces las instantáneas. Consecuentemente, la total puede ser del orden de la que estamos evaluando 4 veces. En cuanto a las flechas instantáneas, los factores más relevantes podrían ser la edad o puesta en carga del elemento. El hormigón más joven, naturalmente, tiene un modo de elasticidad más bajo y por ende, a igualdad de condiciones, va a presentar mayores flechas. La magnitud y distribución de la carga. Tengamos en cuenta esto cuando estamos realizando hormigonados consecutivos y apuntalando los encofrados sobre losas muy jóvenes. La luz del elemento y las condiciones de borde.
la geometría de la sección y la cuantía del acero traccionado, la cuantía de la armadura comprimida, que es un factor que no se ve afectado por la fluencia lenta y contracción y por lo tanto la restringe, y las propiedades de los materiales. En cuanto a las propiedades del hormigón que inciden en el comportamiento, tenemos la resistencia a compresión del hormigón, el módulo de elasticidad y la tensión de rotura de atracción por flexión, porque es la que nos define a partir de qué momento flector se va a producir el pasaje del estado 1 al estado 2, o sea, el momento de inercia bruto va a pasar a ser el momento de inercia fisurado en esa sección, perdiendo rigidez la viga. El módulo de elasticidad presenta una variación importante en función de la duración de las cargas, la edad del hormigón, el nivel de tensiones originado por las mismas y la naturaleza de los agregados, entre otros. En cuanto a nuestro reglamento, se sugiere adoptar como módulo de elasticidad para los cálculos el módulo secante, que partiendo de trazar la curva tensiones de formaciones específicas, como vemos en el dibujo, une el punto de origen con 0,45 de F'C, donde F'C es la resistencia característica del hormigón a la edad de diseño. Este es el llamado módulo secante y se define como 4700 por raíz de F'C megapascales, según lo establece el código ASI 318. Existen otros enfoques. Nosotros sabemos, cuando vimos en propiedades de los materiales, que podemos trazar el módulo tangente inicial, el módulo tangente para un nivel de intensidad de cargas X o el módulo secante. El CEP FIB 90 plantea el módulo tangente inicial con la expresión que ustedes visualizan ahí, en función de la resistencia F'C como dato de partida. Las deformaciones instantáneas pueden ser expresadas en términos generales delta en función de las cargas, de las luces, de las condiciones de apoyo en forma directa e inversamente de la rigidez del elemento, el producto del módulo de elasticidad por el momento de inercia. Y esto para una viga metálica, una viga de madera, una viga de hormigón armado, pretensado o mixta. Naturalmente la dificultad es infinitamente menor para un perfil metálico porque las variables, conocidas las variables del numerador, las variables del denominador son perfectamente determinadas, el módulo de elasticidad del acero y básicamente el momento de inercia de la sección metálica. El problema en un elemento de hormigón armado es definir correctamente, adecuadamente, el cociente, el producto de por I, la llamada rigidez a flexión. Por ejemplo, para una viga simplemente apoyada con una carga uniforme, la flecha instantánea se puede definir como, sabemos de resistencia de materiales, 5 por la carga Q, L a la cuarta, sobre 384 sobre E por I. Si la pieza fuera de acero, el producto de por I, ya dijimos, se evalúa con exactitud y por tanto las deformaciones en el elemento se pueden calcular con una muy buena aproximación. En una viga semejante de hormigón armado solicitada a flexión, el hormigón es heterogéneo, tiene un comportamiento que sufre modificaciones por el tiempo, por los aspectos reológicos, y a su vez, para el nivel de cargas de servicio, que es para el cual evaluamos las deformaciones, va a tener secciones que están fisuradas con su momento de inercia asociado en estado 2 y va a tener secciones que no lo están con su momento de inercia en estado 1. Lo que nos interesa es la deformabilidad de la pieza en su conjunto y por lo tanto habrá que evaluar cómo contemplar esta situación. Entonces, el momento que conlleva la fisuración en la sección se define momento crítico. Para momentos menores que el crítico se considera que la pieza está en estado 1, no fisurada, y por lo tanto el momento de inercia se corresponde usualmente con el momento de inercia bruta de hormigón
IG B por H cubo sobre 12 si fuera una viga de ancho B y altura H, o el momento de la sección homogeneizada si queremos ser un poquito más estrictos. Para la zona de máximos momentos de servicio con M mayor que M crítico, la pieza se va a encontrar trabajando en esos sectores en estado 2 fisurada. Pero entre dos fisuras, la pieza permanecerá en estado 1, aportando rigidez el hormigón de la zona traccionada, aun cuando no lo consideremos para evaluar la resistencia bajo cargas últimas, al hormigón que está bajo el eje neutro en la zona traccionada. Entonces tenemos una viga simplemente apoyada con una carga uniforme. En verde marqué sectores donde está fisurada en distintas secciones, nivel de carga de servicio en estado 2, y en rojo marqué, cercano al apoyo, para menores momentos, secciones donde la viga está en estado 1. Frente a esta viga tan simple, simplemente apoyada con una carga uniforme, una situación tan básica, la pregunta es ¿qué valor de inercia adopto para la pieza para calcular la flecha de esta viga de hormigón armado? Considerando la realidad para el nivel de carga de servicio que es la que estoy observando. Acá estamos visualizando lo que se utiliza mucho, losas apoyadas sobre columnas sin vigas, en este caso con ábacos arriba y abajo vigas chatas. Las vigas chatas son estéticamente a veces preferidas por los proyectistas, pero tienen una situación desfavorable que es una inercia reducida y por lo tanto una tendencia a sufrir mayores deformaciones a mediano y largo plazo. A su vez, los desafíos hoy por hoy implican grandes voladizos. Entonces es interesante preguntarnos qué rango de deformaciones va a tener esos voladizos a mediano y largo plazo. ¿Cuál es la flecha diferida que eventualmente van a sufrir esos voladizos para tomar medidas adecuadas como contraflechas u otras para evitar problemas para el nivel de servicio? Entonces, tipos de flechas en vigas silosas tenemos la flecha instantánea, que se produce por la aplicación de la carga en el mismo instante de aplicarla. Flecha diferida o a largo plazo, generada a lo largo del tiempo por efectos reológicos en el hormigón bajo la acción de cargas cuasi permanentes. Contraflecha en el caso que le asignemos una flecha negativa para tratar de compensar la sumatoria de las flechas anteriores. La flecha total a largo plazo, que es la suma de la flecha instantánea más la diferida, y la llamada flecha activa, que es la que provoca daño en elementos no estructurales y que se calcula como la diferencia entre la total y la existente en el momento de ejecución del elemento no estructural analizado. Es decir, yo estoy hormigonando una viga de un determinado nivel sobre la cual voy a cerrar con mampostería. Hormigono la viga, las losas, desencofro la misma y se produce una flecha instantánea en la viga, y antes de que vaya a ejecutar la mampostería, una componente de flecha diferida. Recién cuando he ejecutado la mampostería, la restante flecha diferida que se va a ir produciendo producto de la carga permanente, más las flechas instantáneas generadas por las cargas que le vaya adicionando a la losa como contrapisos, pisos, cielos rasos y sobrecargas de uso, esas van a conformar la llamada flecha activa. En cuanto al momento teórico que produce la fisuración, llamado momento crítico, se define en la versión del código ASI 318-2005, aclaro esto porque en el 2019 se modificó, como FR, la tensión de rotura del hormigón a tracción, 0,625 por raíz de F'C, por IG, momento de inercia en estado bruto del hormigón, sobre T, la distancia entre el eje neutro y la fibra inferior más traccionada. El valor de la flecha instantánea va a depender de la forma del diagrama de momentos, de las condiciones de borde de la pieza y de la variación del denominador E por I.
En el proceso de fisuración de una viga solicitada a flexión, entonces, para el nivel de cargas de servicio habrá sectores en estado 1 no fisurados y sectores en estado 2 fisurados. Por lo general, en la pieza, antes de aplicar la carga, ya existen microfisuras entre la pasta y el agregado por el proceso natural de hidratación del hormigón y de las tensiones internas que se generan derivadas de la contracción, de impedimentos de deformaciones por temperatura, etc. Si graficamos el diagrama momentos versus curvatura para una viga bajo un sistema determinado de cargas crecientes, desde un valor nulo hasta la falla tenemos en ordenadas momentos, en abscisas de curvaturas, hasta el valor A, en la sección que estamos analizando, la sección está en estado 1, la relación entre momentos y curvatura es lineal, la rigidez es importante de la pieza por estar en estado 1, y a ese valor A lo llamamos momento crítico de fisuración. A partir de A comienza el proceso de formación de fisuras, hasta llegar a un punto particular B, que sería la zona donde se estabilizan las fisuras, es decir, se producen una tan cercana a la otra que ya no puede generarse una nueva entre las dos preexistentes, y para incrementos de carga lo que se genera es no nuevas fisuras, sino aumenta el espesor de las preexistentes. A partir de B, la curva de crecimiento, la relación entre M, momento flector, y curvaturas es muy cercana al estado 2 puro, hasta llegar a C, que genera el fin del estado 2 y el inicio del estado 3, es decir, la tensión en la armadura traccionada entra en fluencia, y estamos muy cerquita de la rotura en D, una rotura dúctil. El nivel de cargas de servicio se encuentra levemente por debajo del punto B usualmente, o cercano al punto B. Para el nivel de cargas de servicio coexistirán en la pieza entonces zonas fisuradas con otras no fisuradas. Para las zonas en estado 1 claramente puedo tomar como una simplificación IG como momento de inercia, y para las zonas en estado 2 puedo tomar como momento de inercia el momento de inercia y crítico, que lo vimos en fisuración. Para la viga en su conjunto, ¿qué valor tomo? Una primera solución al problema la presentó allá por los años 60 Branson, con su momento de inercia efectivo IE planteado con la siguiente expresión. IE es igual al momento crítico, el momento de fisuración, dividido MA, es el máximo momento de servicio en la sección en estudio al cubo, por IG, más 1 menos M crítico sobre MA al cubo por I crítico, el momento de inercia en estado 2, menor o igual que IG. Si el momento actuante en la pieza, en la sección en estudio, estamos analizando una sección, es menor que M crítico, el momento de inercia efectivo va a ser igual a IG. En la medida que sea mayor MA que M crítico, cada vez I efectivo va a ser más chiquito, menor que IG, hasta llegar a un punto que estará muy cercano al I crítico, al momento de inercia en estado 2, que es el más pequeño. Esto se visualiza en este gráfico donde tenemos momentos y deformaciones. El momento de inercia efectivo nos proporciona una transición entre los límites superiores IG e inferiores I crítico en función del nivel de fisuración que alcance la pieza para el nivel de cargas determinado por el momento flector MA de servicio. Para valores crecientes de MA, el valor de I efectivo se aproxima a I crítico. En el rango de MA sobre M crítico para el nivel de cargas de servicio oscila entre 1,50 y 2,50. Para valores menores que M crítico, la pieza, como dijimos, se mantiene en estado 1, pudiéndose calcular las flechas con la flecha instantánea, claro, con la expresión que vimos, donde el divisor es IG. Si la sección es continua, tenemos que evaluar la variación del I efectivo en distintas secciones para evaluar el momento de inercia promedio para la viga. Si es una viga continua, se sugiere tomar 0,7 del momento de inercia en la zona de momentos positivos,
la zona media, más 0,15 del momento de inercia de momento negativo a izquierda y a derecha. Si es una viga con un extremo continuo y el otro simplemente apoyado, el momento de inercia promedio de la viga se puede adoptar como 0,85 del valor medio del tramo, más 0,15 del momento de inercia de la sección de momentos negativos en el apoyo. Ante una situación como esta, que tenemos una columna que apea sobre una viga que soporta la carga de la misma, no podemos referirnos a esbelteces límites como vimos en la tabla. Hay que sí o sí calcular o evaluar las deformaciones sobre esa viga para ver si afectan a la superestructura todo elemento que apoya sobre la misma. Para el caso de una carga concentrada muy elevada en el tramo, se debería considerar solo el valor del momento de inercia efectivo en el tramo. Acá tenemos de resistencia de materiales esquemas sencillos de vigas simplemente apoyadas con cargas uniformes, simplemente apoyada con carga concentrada en el centro, simplemente apoyada con bien potrada con carga uniforme, las expresiones correspondientes de la flecha, donde siempre la incógnita es el valor de I. Repasando rápidamente el momento de inercia en estado 2, el I crítico, para el caso de que no haya armadura comprimida, o por lo menos siempre la va a haber, pero que no sea apreciable, tomando momentos de las áreas respecto del eje neutro, tenemos ancho B, altura H, AS es la armadura traccionada, C es la profundidad del eje neutro, el primer diagrama nos muestra D es la altura útil, el diagrama de deformaciones específicas, y a la derecha tenemos la sección resistente equivalente. Por encima del eje neutro es el hormigón, de ancho B y altura C, y por debajo del eje neutro es N veces el área de acero. Tenemos que B por C sobre 2 va a ser igual a N por AS por D menos C. Si llamamos B al cociente del ancho sobre N veces AS, podemos plantear a C, la profundidad del eje neutro, como la raíz de 2B por D más 1 menos 1 dividido B. Resolviendo la ecuación de C, podemos determinar el momento de inercia en estado fisurado y crítico como BC cubo sobre 12 más B por C sobre 2 al cuadrado más N por AS por D menos C al cuadrado, aplicando Steiner. Agrupando términos, llegamos a que el momento de inercia en estado fisurado es el ancho B por la profundidad del eje neutro al cubo sobre 3, la componente del hormigón, más N veces AS por D menos C al cuadrado, la componente de la armadura traccionada. El momento de inercia en estado 2, como ya lo habíamos mencionado, va a ser proporcional a la sección de acero AS colocada en el punto de análisis. Si hubiese armadura comprimida, que siempre va a existir, y fuera considerable, entonces podemos analizarla, plantear la ecuación de equilibrio de fuerzas ahora, considerando la misma como AS por Fs, la tracción es igual a B por C por F'C dividido 2, la componente del hormigón, el triángulo de tensiones en el hormigón, más A'S por F'S, la resultante en la armadura comprimida superior, ecuación de equilibrio de fuerzas, plantear, despejando la ecuación en términos de C, la profundidad del eje neutro, una ecuación de segundo grado, obtener el valor de C, donde ahora simplemente aparece el término A'S como novedad, y determinar luego el momento de inercia de la sección fisurada, donde aparecerá también el término N-1 por A'S por C menos D' sobre al cuadrado. D' es la distancia del borde superior comprimido al baricentro de la armadura comprimida. Entonces tenemos la posibilidad de determinar el momento de inercia en una viga rectangular con solo armadura traccionada o con armadura traccionada y armadura comprimida, que sería el caso más general. En la actual versión del código ASI 318-2019 se vuelcan
en función de avances e investigaciones, importantes cambios respecto del análisis de las deformaciones. Los resultados experimentales han demostrado que las deformaciones obtenidas con la expresión que vimos de Branson, utilizando el momento de inercia efectivo, para bajas cuantías, como ocurre en general en losas, subestiman los valores reales. Bishop, como referencia a trabajos del 2008 y anteriores, desarrolló una expresión algo diferente para evaluar el momento de inercia efectivo, que utiliza como momento de fisuración M crítico un valor reducido igual a 2/3 del M crítico teórico, en función de que, por ejemplo, hay tensiones presentes en la viga de tracción por contracción de Fraude, variaciones de temperatura, restricción a las deformaciones, que podrían generar que el momento de fisuración fuera algo menor al teórico. Para cuantías menores, los valores reales son muy bien predecidos por la ecuación que propone Bishop y resultan, y esto es importante marcarlo, un 50% o más de los estimados por Branson. Los ensayos de Branson no incluyeron, en su momento, vigas con relaciones de cuantías menor al 1%, que son más comunes para losas y vigas no intensamente cargadas. La expresión de Branson de momento de inercia efectivo propuesta en 1963 se incorporó al código ASI 318 y se encuentra cotejada con ensayos y validada para vigas con cuantías superiores al 1%. Luego, al desarrollar ensayos, diferentes investigadores con elementos con cuantías menores observaron que la misma expresión sobreestimaba la rigidez de vigas y por ende arroja flechas potenciales menores a los que los ensayos a las que se obtenían los ensayos, lo que significa una situación que está en contra de la seguridad. Estos gráficos están tomados de un artículo del ASI Structural Journal del año 2007 de Bishop y Scanlon. En la figura 3 se representan las relaciones momento-curvaturas basadas en el concepto de momento de inercia efectiva para ambas expresiones, Branson y Bishop, para vigas que van de cuantías del 1,5%, 1% y 0,5%, con aceros de tensión 415 megapascales, y observamos que la ecuación de Branson funciona bien para elementos solicitados en flexión con relación de momento de inercia bruto y crítico menor que 3. En la medida que la cuantía se reduce, empezamos a ver la curva en verde, sería la relación momento-curvatura expresada con Branson, y en rojo, en el último gráfico, con Bishop. Para el mismo nivel de momentos vemos que las curvaturas con Bishop son mayores y por ende las deformaciones esperables también son mayores. En el citado artículo también se vuelcan estos gráficos de la figura 5, donde se observan ambas expresiones pero también resultados de ensayos con puntos negros, y nuevamente se observa lo que mencionamos. En verde lo que potencialmente se podría esperar con Branson y en rojo lo que se espera de la expresión de Bishop. Hay divergencias importantes y los ensayos acompañan razonablemente bien la expresión de Bishop. Para bajas cuantías, por ejemplo esta viga ensayada con una cuantía de 0,524%, podemos esperar entre ambas expresiones diferencias en el cálculo de las flechas de más del 100%. En línea punteada está el estado 2 y en la línea vertical está el estado 1 bruto. En azul, Branson, en verde, Bishop. Por el contrario, para cuantías mayores al 1% hay una buena concordancia entre ambas expresiones, Branson y Bishop. La versión entonces que permite calcular el momento de inercia efectivo del código ASI 318-2019
pasada en Bishop es la siguiente. I efectivo es I crítico dividido 1 menos M crítico, que es 2/3 de M crítico teórico, sobre MA al cuadrado, por 1 menos I crítico sobre IG. Es muy simple de utilizar, no tiene ningún grado de dificultad mayor que el de Branson, y las diferencias son realmente importantes. Esta es la tabla que presenta el mismo código, aclarando que para momentos de servicio MA menor que 2/3 de M crítico se utiliza IG en la sección, y para MA mayor que 2/3 de M crítico se utiliza la expresión que acabamos de mencionar del renglón B. M crítico se lo define como ya vimos, FR por IG sobre IT. Respecto de las flechas a largo plazo, las deformaciones a largo plazo se ven influenciadas por las variables que normalmente tienen que ver con lo que afecta a la fluencia y la contracción: temperatura, humedad, edad del hormigón al aplicar las cargas, nivel de cargas y tiempo de aplicación de las mismas, y cuantía de la armadura comprimida. ¿Y por qué menciona la cuantía de la armadura comprimida? Porque naturalmente la armadura comprimida no sufre el fenómeno de fluencia, entonces la restringe en la medida que exista, aledaña al hormigón comprimido. En cuanto a las restantes variables, edad del hormigón al aplicar las cargas tiene que ver con las deformaciones de fluencia, exclusivamente, como el nivel y tipo de cargas, y la humedad y temperatura afectan tanto a la contracción como a la fluencia. Las deformaciones se incrementan al comienzo rápidamente y con el correr del tiempo para nivel de cargas constante, y con el correr del tiempo crecen a menor velocidad, como vimos en la clase de reología, para llegar a valores finales luego de varios años, cerca de 5 años, a valores asintóticos. Tenemos a la izquierda una sección de hormigón con una armadura traccionada AS, B por H es la ancho y altura, el diagrama de deformaciones específicas en el centro para carga instantánea, la deformación en la fibra más comprimida de hormigón es SI, la profundidad del eje neutro es S1 y el giro, la curvatura Φ1. Y para un tiempo de varios años con carga constante sin incrementar las cargas, se le suma la componente I'CK, el incremento de deformaciones por fluencia en el hormigón. Por lo tanto, como las cargas no se han modificado, debe descender el eje neutro a un valor C sub K, y por ende, si suponemos que las deformaciones en el acero traccionado se mantienen aproximadamente constantes, uniendo el valor de εS con εCK más εCI, tenemos el punto de corte y el ángulo y la curvatura total, que es igual a Φ sub I más Φ sub K. Se incrementa la curvatura. Acá tenemos el fenómeno anterior mencionado. Las tensiones en el hormigón para el nivel de cargas de servicio podemos asumirlas triangulares inicialmente, con una tensión máxima FCI para una profundidad K sub D del eje neutro, y manteniendo las cargas en el tiempo, el eje neutro desciende, las tensiones sobre el hormigón son menores, asumiendo las triangulares FCT de compresión. Por lo tanto, al ir disminuyendo bajo cargas constantes las tensiones de compresión máximas sobre el hormigón, se va atenuando el incremento de deformaciones por fluencia. La tasa de deformación por fluencia va decreciendo a lo largo del tiempo. En realidad, como disminuye levemente el brazo interno elástico Z, debería incrementarse en un cierto valor la deformación específica en el acero traccionado εS. Estamos asumiendo como simplificación que se mantiene constante. Como vemos, el cálculo de las deformaciones bajo cargas de larga duración es relativamente complejo, y vamos a observar que se utiliza un enfoque simplificado para resolverlo. Con respecto a las deformaciones por retracción de Fraude,
La contracción en el hormigón genera esfuerzos de compresión en la armadura longitudinal y esfuerzos de tracción en el hormigón que los equilibran. Como ocurre generalmente en los elementos tipo viga, la armadura es asimétrica. Colocamos más armadura en la zona traccionada que en la zona comprimida. Por lo tanto, las deformaciones por contracción se restringen en mayor medida en la cara traccionada que en la cara comprimida. Y esto induce deformaciones asociadas con la contracción que se suman a las de fluencia lenta. Como se verá en general, estas deformaciones no se calculan en forma independiente, sino en forma aproximada, combinadas las de contracción con las de fluencia lenta. Una forma aproximada de evaluar las flechas de larga duración, según el código ASI 318-2005, es la siguiente. La flecha adicional, debida a efectos combinados de contracción y fluencia, incremento de flechas, provocadas por cargas permanentes de larga duración, se puede estimar multiplicando las flechas instantáneas, delta sub i, por un factor lambda, que tiene un valor mayor que 1 y puede llegar a duplicar el valor inicial. Entonces delta c sub p más sh, contracción más fluencia, es igual a del lambda por delta i, deformaciones instantáneas. Lambda se calcula como epsilon dividido 1 más 50 veces ρ, donde ρ es la cantidad de la armadura comprimida en caso de existir la misma, prima S sobre B por D. Acá vemos el gráfico de epsilon en función del tiempo, con valores que tienden a 60 meses cercanos a 2. Acá hay valores para un mes, 3 meses, 6 meses, 12 o 5 años. Tentativo si no podemos usar el gráfico. Cuando existe armadura comprimida se atenúa el valor de lambda. Con respecto a la evolución de las flechas en una estructura típica de edificios, si bien el problema tiene una grave complejidad importante, vamos a tratar de simplificarlo para poder hacer una evaluación global de esta evolución. Se desarrolla el proceso de evolución de las flechas de una losa de entrepiso en forma simplificada, no evaluando, entre otras variables, las cargas generadas por el encofrado de los niveles superiores. Vamos a llamar flecha activa aquella susceptible de afectar los cerramientos. Tenemos entonces en ordenadas delta deformaciones y en abscisas tiempo. En T0 desencoframos el nivel de losas y vigas. Tenemos una flecha instantánea derivada del peso propio que se manifiesta de esos elementos, delta ID. Entre T0 y T1 no ejecutamos ningún tipo de trabajos y hay un incremento de flechas por contracción y fluencia, lambda T1 menos T0 por delta ID. En T1, simplificadamente, asumimos que ejecutamos los cerramientos de mampostería que apoyan sobre losas y vigas y estamos simplificando el problema, suponemos que hicimos todos los cerramientos en un mismo instante de mampostería de ese nivel, tenemos una flecha instantánea asociada a delta dm. Entre T1 y T2 no efectuamos ningún tipo de tarea y tenemos un incremento de las deformaciones a lo largo del tiempo por fluencia y contracción, que son producto de D, peso propio, más M, mampostería. A partir de T2, suponemos que, en forma simplificada, ejecutamos los contrapisos, cielorrasos y pisos y tenemos una flecha instantánea delta de IP. Entre T2 y T3 no efectuamos ningún tipo de carga sobre la estructura y se incrementa la flecha derivada de las cargas de los incrementos de flechas por fluencia lenta y contracción en delta T3 menos T2 por delta D más M más P. En T3 ponemos en servicio la estructura y aplicamos las sobrecargas de uso. Vamos a considerar que para el nivel de carga de servicio se aplica un 25% de la sobrecarga L.
Por lo tanto, tenemos una sobrecarga instantánea 0,25 de L delta D entre 3. A lo largo del tiempo se supone que ese es el porcentaje de sobrecarga que permanece constante en el tiempo. Y entre T3 y T5 tenemos un incremento derivado de la totalidad de las cargas presentes por contracción y fluencia lenta, arribando a los 5 años a un valor delta T, como aproximación, digo. Y acá tenemos que definir cuál es la flecha activa que puede dañar los cerramientos. Puede haber dos puntos a considerar: el punto donde terminamos los cerramientos, ¿sí?, o el punto inferior donde comenzamos a ejecutarlos. Acá tomamos el criterio más conservador, que es donde empezamos a ejecutarlos, situación que no es muy realista porque no los hemos hecho y ya está afectándolos la flecha, y definimos así la flecha activa, como la flecha que se produce sobre los cerramientos a partir de que los mismos están presentes. Ese límite era L sobre 480 en nuestro reglamento, o bien L sobre 600 según el comité ASI respectivo. Y la total es delta T. Entonces, reflejamos flecha activa y flecha total, y abajo la expresión de cómo hacer el cálculo de las flechas totales a tiempo infinito, tal cual lo hemos planteado. Esto es una simplificación porque ya dijimos que no vamos a ejecutar la mampostería toda junta, ni tampoco los contrapisos, pisos y demás. Estamos considerando un 25% de la sobrecarga de uso en forma permanente y no estamos considerando ninguna otra naturaleza de cargas. Entonces, el procedimiento de cálculo de flechas, dado una viga sobre la que actúa una carga permanente D de larga duración y una sobrecarga L, que se suma de corta duración en forma simplificada, es decir, si suponemos que solamente actúa en cortos periodos de tiempo, la máxima flecha a largo plazo se puede calcular como delta total, delta ID más lambda delta ID, donde lambda ya vimos cómo se calculaba, más delta IL. ¿Sí? Este es considerando que la sobrecarga solo actúa en breves periodos de tiempo. Podría ser válido, por ejemplo, para una tribuna de fútbol, en donde la sobrecarga de uso es cuando hay un evento, un partido. ¿Sí? Con respecto a las flechas en losas, tanto el código ASI 318 como el CIRSOC 201-2005, como novedad admiten la existencia de vigas con rigidez no infinita, es decir, vigas flexibles como apoyos. Y esto permite una transición entre entrepisos sin vigas y losas con vigas de diferente grado de rigidez, evaluada la misma a través de un parámetro alfa M. Lo vimos en la clase de losas, así que lo vamos a ver en forma relativamente rápida. Si ustedes repasan el video de clases de losas, van a ver este tema planteado. Alfa M es el promedio de las rigideces relativas de las vigas de apoyo en ambas direcciones. Las deformaciones de las losas son afectadas por las deformaciones de las vigas de apoyo. Si consideramos que la deformación en la dirección X de la viga de apoyo es delta CX y la deformación de la losa es delta MX, la deformación total va a ser la sumatoria de ambas. ¿Sí? Si la viga es muy rígida, probablemente delta CX sea un valor despreciable, pero para vigas de rigidez intermedia o flexibles no lo es claramente, y para evaluar la deformación en la losa tenemos que contemplar la deformación sobre la viga que apoya la losa. Para evaluar los valores de alfa M, en el reglamento oportunamente lo vimos, existe esta tabla con valores de alfa M menor o igual que 0,2, se consideran vigas muy flexibles o entrepisos sin vigas. Para valores de alfa M entre 2,02 y 2 están los espesores mínimos de losas establecidos por la ecuación correspondiente o 12 centímetros. Y para valores de alfa M mayor que 2 se consideran vigas rígidas o de buena rigidez con alturas de H mayores o iguales que la expresión del medio, el último renglón, o 9 centímetros. Beta siempre es la relación del lado mayor a menor de la losa. Esto lo estoy planteando en forma rápida porque, repito, lo vimos en forma detallada en la clase de losas.
Alfa es la relación de rigidez esa flexión de vigas sobre la losa comprendida. En términos genéricos es epsilon CB sobre IB, la rigidez de la viga sobre la rigidez de la losa, epsilon CS sobre IS. Entonces, vigas muy flexibles, alfa M menor que 0,20. Espesores requeridos para entrepisos sin vigas de la tabla correspondiente. Vigas de mediana rigidez, alfa M entre 0,2 y 2. Y vigas con rigidez importante, alfa M mayor que 2, valores de H mayor que 9 centímetros. Aclara el reglamento que los espesores mínimos de losas pueden reducirse si se demuestra por cálculo que las flechas esperables no superan los valores mínimos establecidos en la tabla que vimos oportunamente. Con respecto al cálculo de flechas en losas, es un poco más complejo que el de vigas. El cálculo de flechas en losas se ve afectado por un mayor número de variables que el de vigas, debido, entre otros factores, a las siguientes razones. Restricción a la rotación de las vigas de borde, o sea, en función de la rigidez a la torsión de las vigas de borde, hay una restricción mayor a la losa a girar en esos puntos. Influencia a la distribución de cargas e historial de las mismas. Relación del lado de las losas y rigidez de las vigas de apoyo, tal cual lo planteamos recién. Fisuración, contracción, fluencia, temperatura, que generan pérdida de rigidez en las losas antes de aplicar las cargas. Hay que considerar siempre las precauciones constructivas, es decir, el proceso constructivo y el clima del medio ambiente influye sensiblemente en la magnitud final de las flechas resultantes de las losas, la madurez del hormigón al poner en carga la losa, ¿no? Es decir, si por ejemplo estamos encofrando losas de niveles superiores para hormigonar, apoyándolas sobre losas jóvenes, probablemente el modo de elasticidad de ese hormigón, de esa losa, no haya llegado al de la edad de diseño y por lo tanto las flechas, para calcular las flechas haya que considerar esa situación. El nivel de cargas actuante en los primeros meses, cimbrado a niveles superiores, acopio de materiales sobre losas con hormigones de corta edad, las condiciones de humedad y temperatura que inciden sobre los valores esperables en la fluencia lenta y contracción de fragua. En zonas como la que vivimos, con ambientes muy secos y zonas muy ventosas, esta situación es más desfavorable. Respecto de los estados límites de servicio, entonces, podemos considerar planteados, fisuración y deformaciones. Nos queda, para cerrar el tema, la evaluación de vibraciones. Ya por el año 1828 se introdujo el concepto de rigidez relativa frente a las vibraciones a través de este constructor que escribió en su época: las vigas de grandes luces tienen que ser construidas con una mayor altura, de modo de evitar los inconvenientes de que todo se mueva en una habitación cuando alguien camine por ella. Citado de la publicación que mencionaba al pie. Por supuesto que en esa época no había muchas herramientas para evaluar este tema, entonces era algo naturalmente muy claro e intuitivo. Ya dijimos, y lo vamos a pasar rápido a esto, que el avance en el conocimiento permitió aplicar el método de rotación a coeficientes de seguridad menores, lo cual implica que podemos llegar a coeficientes globales del orden de 1,46 frente a valores para el método de tensiones admisibles del orden de 2, y por lo tanto las estructuras son más susceptibles a sufrir deformaciones relevantes y fisuraciones calculadas con los códigos actuales. Respecto a las vibraciones, en general las estructuras de hormigón armado no suelen presentar problemas de vibraciones en sistemas de losas. Sí se debe verificar siempre el confort en edificios torre, dado que las aceleraciones inducidas por tormentas severas pueden ser percibidas por los ocupantes y generar situaciones desagradables para los mismos que ocasionen la necesidad de implementar soluciones estructurales.
Este es un edificio en España, un caso conocido, de 20 pisos, una estructura esbelta, que no se le colocó tabiques. Entonces se empezaron a observar en los ocupantes de los últimos niveles sensaciones muy desagradables que lo hacían inhabitable el edificio. Se verificó la capacidad estructural del mismo y la seguridad, se vio que era adecuada, pero no así las aceleraciones generadas por el viento, en circunstancias normales, frente al mar, en Valencia. Esto originó que para resolver el problema de confort que estamos mencionando, se colocaran estas vistosas y no estéticas torres en rojo, dos al frente y una atrás, para reducir las aceleraciones. Más allá del costo económico de haberlas ejecutado, que permitieron resolver el problema, hay un costo estético también y una pérdida de valor inmobiliario de la construcción notable. Vamos a plantear algunas definiciones básicas que ustedes seguramente ya conocen. Período y frecuencia. El período de una oscilación es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la misma. Es el lapso que separa dos instantes en donde el sistema se encuentra exactamente en el mismo estado. El período es inverso de la frecuencia. Frecuencia natural y vibración libre. La frecuencia natural es aquella en la que un sistema mecánico seguirá vibrando después que se quita la carga que dio origen al movimiento, y este estado de vibración se denomina vibración libre. Respecto del amortiguamiento, es la capacidad de una estructura de piso de recuperar su estado de reposo luego de que el mismo ha iniciado una vibración producida por alguna fuerza dinámica. Es la capacidad del sistema de disipar energía de movimiento. Respecto a los modos de vibrar, el modo de vibración con periodo asociado más alto se lo llama modo de vibración fundamental T0. Al excitar una estructura, se logra como respuesta, en términos generales, una mayor participación del modo fundamental y en algunos casos de los siguientes modos más cercanos. Una estructura con n niveles se puede idealizar con n masas aplicadas en cada un nivel. Por ejemplo, acá tenemos 4 niveles, tendrá 4 masas y 4 modos de vibrar. Respecto al concepto de resonancia, se produce cuando la frecuencia de la fuerza que se aplica a la estructura es igual o cercana a la frecuencia natural de la misma. El puente de Tacoma es un fenómeno muy conocido por todos, en donde se produce este fenómeno. El fenómeno de la resonancia se muestra en la figura. El modelo representa la estructura de piso con una masa conectada al piso por un resorte y un amortiguador. Una persona ejerce una fuerza vertical sinusoidal a la masa conforme se produce el desplazamiento. Factores influyentes en la percepción de las vibraciones. Por lo general, los seres humanos son más sensitivos a las vibraciones que las estructuras. Esto implica que los límites que vimos anteriormente para evitar daños estructurales no nos garantizan el confort de los ocupantes. La percepción humana de las vibraciones depende de varios factores que tienen relación entre sí, como los siguientes. Tipo de actividad, veremos que es relevante, dirección de la vibración, amplitud de la misma y frecuencia de la vibración, entre otras. Como umbral de percepción, el umbral de percepción de la vibración se puede diferir en forma importante según el destino del lugar. A modo de ejemplo, es más bajo en una habitación de descanso que en una oficina llena de personas trabajando, y a su vez el umbral es más alto en un gimnasio donde los ocupantes se encuentran realizando actividades aeróbicas o baile, o en un entrepiso con juegos mecánicos para niños. Naturalmente uno percibirá en un lugar donde haya juegos mecánicos para niños que la losa tiene una cierta vibración, pero está ocupado en otros menesteres que no hacen que se preocupe por esa situación. Se desarrollan gráficos que miden el nivel de percepción ante vibraciones inducidas, como el que vemos, por Allen y Murray.
para shopping y comercios, actividades deportivas o bailes, oficinas de departamentos. ¿Sí? El gráfico se corresponde a vibraciones verticales, considerando la reacción de personas sentadas y paradas. El área sobre la línea que se adopte corresponde a niveles de vibración no aceptables. Observamos que en términos generales las deformaciones son una función directa de la potencia cuarta de la luz a salvar e inversamente proporcionales a la potencia tercera del espesor de la viga o losa, H, al evaluar el momento de inercia. Por ejemplo, una viga simplemente apoyada con una carga uniforme, dijimos la flecha instantánea expresada en función de L a la cuarta. Pero a modo de ejemplo, en el capítulo 9 del reglamento nuestro, los límites sugeridos para el control de flechas son función de la luz elevada a la primera potencia. Por ejemplo, flecha activa L sobre 480. En la actualidad, frente a proyectos que presentan luces cada vez más importantes, pueden presentarse losas con frecuencias naturales cercanas a la frecuencia perturbadora, y frente a ciertos tipos de usos, la frecuencia natural del entrepiso se puede aproximar a la inversa de la deformación en forma aproximada según la ecuación que vamos a ver a continuación. La frecuencia natural del piso se podría aproximar como 0,18 de la raíz de g, la aceleración de la gravedad, sobre delta ds, que es la deflexión elástica inmediata en milímetros en el centro de la losa, debido a las cargas que se espera estén presentes cuando ésta vibra. Entonces nosotros, haciendo un análisis de la losa como elemento, como un comportamiento elástico, lineal elástico, podemos obtener la flecha instantánea. En función de ese valor podemos estimar la frecuencia natural de la misma. Actividades tales como el baile o realizar ejercicios inducen perturbaciones con vibraciones de aproximadamente 2 a 4 ciclos por segundo, Hz. Si una losa o piso tiene una frecuencia natural de vibración de 5 Hz o menor, tendríamos que examinarla con más cuidado. La situación para asegurarnos que el proyectista, como proyectista, digamos, que no se van a presentar percepción de esas vibraciones por parte de los ocupantes. El posible problema es cuando la frecuencia perturbadora se aproxima a la frecuencia natural del elemento o estructura. Ante equipos mecánicos importantes, tenemos que consultar al fabricante sobre la frecuencia perturbadora. No encontramos referencias en nuestro reglamento ni en el código ASI 318, pero a modo de consulta sí las encontramos en la normativa española del 2008. Cuando se detecta que el entrepiso puede presentar problemas de resonancia, si nos encontramos en la etapa constructiva, es posible cambiar ciertas dimensiones relacionadas con la estructura para modificar su frecuencia natural. Si ya se encuentra en servicio la estructura, a veces es posible aislar la fuente de vibraciones o disminuir la intensidad. En términos generales se requiere un estudio de la resonancia cuando la frecuencia perturbadora se aproxime a la frecuencia natural de la estructura. La tipología de losas mixtas de hormigón-acero son más susceptibles de resultar afectadas por problemas de vibraciones, porque entre otras cosas el amortiguamiento de las mismas es en general inferior a una losa de hormigón maciza equivalente. Las losas de hormigón constituidas por elementos premoldeados o viguetas también suelen tener una menor inercia equivalente y por ende son más susceptibles de presentar este tipo de problemas que afecten el confort de los usuarios. Tengamos en cuenta que la capa de hormigón suele ser del orden de 5 centímetros y las viguetas o losetas pueden salvar luces importantes. Otra referencia es la norma brasilera NBR 6118 del 2014, que nos indica lo siguiente. Se debe verificar que la frecuencia fundamental del elemento estructural en estudio sea mayor o igual que 1,20 la frecuencia crítica establecida en la siguiente tabla, donde la frecuencia crítica depende del destino de la construcción. Para gimnasios
donde se realicen actividades deportivas, 8 Hz. Para salas sin lugares fijos, 7. Para pasarelas pedestres o ciclistas, 4,5. Para salas de oficinas, 4. Y para salas de conciertos con butacas fijas, 3,5 Hz. Entonces la frecuencia natural deberá ser calculada y mayor por lo menos que 1,20 de F crítico. Está planteada en la siguiente tabla. Estamos utilizando como referencias normativas que no son las que trabajamos a falta de información de nuestro reglamento en este tema. Vamos a ver ejemplos de aplicación muy cortitos y terminamos con el tema. Dos modelos de losas exactamente iguales, de 6 por 6 metros, apoyadas con cargas iguales, apoyada la superior sobre vigas flexibles y la inferior sobre vigas rígidas. Se asume que el local es oficinas, por lo tanto la frecuencia natural debería ser superior a 5 Hz. Entonces, los sistemas son de 6 metros por 6 metros, el de arriba es viga chata de 30 por 25 y losa de 12 centímetros. Hacemos un mallado de elementos finitos tipo shell de 25 por 25 en ambos casos. El restante sistema son vigas de 25 por 60 el de abajo y losa de 16 centímetros y la carga aplicada es la misma. Vemos entonces la situación, losa de 12 y 16. La deformación inicial en el sistema superior es de 15,97 milímetros y por lo tanto la frecuencia natural se puede deducir en la expresión que vimos 1 como 4,45 Hz. Con respecto a la apoyada sobre elementos más rígidos, 5,29 milímetros, la frecuencia natural de 7,75 Hz. Si ahora igualamos los espesores de losas, para hacerlas más comparables, y la única variable es la rigidez de vigas, en la de abajo, la deformación se incrementa a 9,10 milímetros. La frecuencia natural es cercana a 6 Hz, 5,92. Como observación, si bien ambos sistemas tienen las mismas luces, tipos de apoyos, columnas de 30 por 30 y cargas, el primero, al tener una losa y vigas más flexibles, presentan una frecuencia natural menor a 5 Hz y por tanto susceptible de sufrir problemas de vibraciones ante cargas de tipo dinámicas. Si observamos lo que dice, por ejemplo, la normativa española que mencionamos, de hormigón estructural. La losa de abajo presenta una frecuencia natural mayor a 7 Hz y por tanto no debería ocasionar problemas porque la frecuencia natural es mayor que la frecuencia perturbadora. Para evaluar las frecuencias naturales utilizamos la expresión 1 vista. Acá utilizamos como variante una viga más flexible. La deformación inicial es mayor y la frecuencia natural menor. Entonces, para esta situación, sigue siendo de 6 metros por 6 metros y la carga total aplicada 700 kilos por metro cuadrado. Muy probablemente se van a presentar problemas asociados con vibraciones por la flexibilidad de este sistema viga-losa si las cargas son de naturaleza dinámica. De esta manera hemos, entre la clase previa de fisuración y esta clase, hemos terminado de presentar en forma resumida las condiciones a evaluar para estados límites de servicio. Este es un resumen de lo que oportunamente fue la clase. Gracias por su atención, los espero.